Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 11:46. Continuamos en 24/7 Express con esta temperatura del bien. 23 grados la temperatura actual en Montevideo. Y ya lo recibimos, como estaban viendo en imagen, la columna de los martes, Sushi and Men con Enrique Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿Todo tranqui? Sí. Bueno, ya largamos ubicación, hora de la invitación de este próximo sábado 25 de marzo, que te doy la palabra para que hagas la invitación tú. Ahí está. O sea, el viernes que viene a las 18 horas en el Sábado. Parque Valle. El sábado, perdón. Ya empecé mal. El sábado a las 18 horas en el Parque Valle. Uh-huh. Que lleven ropa cómoda nada más para poder moverse. Y lo único que puede suspender es que pueda haber mal tiempo, pero cambiaremos la fecha después. Sí, pero no sé si está anunciado lluvias, creo que no. Hoy no se sabe qué puede pasar. No se sabe. Así que lo esperamos ahí para mostrarle un poco lo que es esta forma de vida y ayudarlos a hacer algún ejercicio respiratorio, explicar. ¿Tiene algún tipo de costo? No, nada, no. Por favor. Bueno, regalo. pero es bueno aclararlo Sí, también. Sí, me han consultado. Así que nos encontramos el próximo sábado 25 de marzo, 18 horas en Ricaldone y Avenida Ramón Besano. ¿Ah? Ahí está. Es esa la ubicación, ahí vamos a estar, nos van a ver. Bueno, a ver, sí. Sí, yo con el grupo vamos a estar desde las 5 de la tarde, a las 17 horas ya vamos a ir, así los muevo un poco antes de que llegue la gente. Uh-huh. Pues bueno, después indudablemente va a ser un trabajo más liviano, espero. De acuerdo a las personas que vayan, ¿no? Claro. Y ahí vamos a aprender ejercicios de respiración, decías. Ahí está principalmente ejercicio respiratorio, cuál es la forma de ejecutarlos, mostrarle algunas cosas dentro de lo que es la disciplina, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el juego Los 5 animales de Wató, que después en el templo Shaolin fueron modificados, cambió su forma y algún animal desapareció, para que tengan idea de lo que es, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente no se sabe. Yo te comentaba el otro día de una columna que salió en Facebook de artes marciales que decían cosas que no eran las correctas. Uh-huh. Y cuando yo expliqué eso me apareció, creo que es un estudiante universitario de Buenos Aires, que da conferencias en el mundo, me decía, uh-huh. Y su argumento principal era que era casado con una coreana, a la cual yo le puse, yo como pollo pero no tengo plumas. Creo que no entendió nada. Claro. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra, no? Y después me empezó a filosofar y a argumentar de la RA y no sé cuántas cosas, pero todo de libro, ¿no? Uh-huh. Intenté explicarle, le puse cosas que realmente sobre lo que es la enseñanza, pero no entendió nada. Uh-huh. Seguía montada en los libros, ¿no? Después me terminé despidiendo de él. Es como una ceguera también. Es una ceguera. No estar abierto a recibir otras visiones. Ahí está, ¿no? Porque se podía haber dado otro diálogo, quiero decir. Se podía haber dado diferente. Y por el hecho de dar conferencias en el mundo se piensa que ya se sabe todo, y no es así. Es que ahí se va para el lado del egocentrismo, ¿no? Ahí está. Bueno, tenemos que aprender esas cosas, ¿no? El budismo nos lleva a que podamos día a día entender de cada cosa que pasa. Entonces se puede ver cómo dentro de ese interior y exterior, que termina siendo lo mismo, en nuestro interior, donde está nuestro corazón, nuestra esencia, que es fundamental, y cómo buscamos hacia afuera. Si hablamos interior-exterior, también lo podemos ver desde dentro del hogar, ¿no? Lo que pasa dentro del hogar y lo que pasa afuera. La persona se prepara para ir a trabajar y está como 2 horas preparándose, principalmente ustedes, el arreglo del pelo, la pinturita, las alhajas. Uh-huh. Pero eso es una ventaja para ustedes. Nosotros nos pelamos más rápido que ustedes y ustedes no. ¿Por qué no se pelan ustedes? Porque se masajean la cabeza. Al lavarse la cabeza, al peinarse con el cepillo o el peine, le están dando un masaje capilar. Cuando se dan calor, a veces que se secan el pelo, están activando la circulación de su cabeza, y eso les permite mantener el pelo sano por más tiempo. El hombre somos más desprolijos, más rápido. Nosotros cuento. Pero es otro espacio, otro tiempo que te das de estar con uno mismo antes de salir a la actividad o a la locura de la calle. Ahí está. Pero ahí mismo se dan cosas, ¿sabes? Habría que analizar un poco más profundo. A veces eso está bien. Y ir al trabajo así, de esa forma, está bien. Pero a veces causa deterioro. ¿Por qué? Porque la otra persona que queda en la casa o ve que esa tensión, esa prolijidad,
florecer no ocurre dentro del hogar. Dentro del hogar tiro la chancleta. Sí. Entonces estoy descuidando el seno de mi hogar. Y ahí empiezan las complicaciones, porque no sabemos ver la realidad. Y va para los dos lados, ¿no? Porque hay hombres que también se prolijan y eso mismo empieza a generar un deterioro dentro del hogar y puede causar consecuencias diferentes dentro de su trabajo. Siempre nos dejamos llevar por la figura. Entonces ahí pueden empezar a surgir cosas que se pueden ser un deterioro para la familia en sí, para la pareja, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Buscar un poco al interior. Bueno, el interior es buscar trabajar nuestro cuerpo, mantenernos sanos, hacer cosas por nosotros mismos que por lo general no se hace. Entonces prestamos atención muchas veces en exceso sobre el trabajo, y no solo las 8 horas que se trabaja, sino que en el caso de ustedes tienen que ir a su casa, programar, armar un trabajo para el otro día. Entonces eso consume horas. Sí, claro. ¿Y qué tiempo le dejamos al hogar? ¿Qué tiempo le dejamos a la pareja? Y ahí indudablemente que va a haber deterioro, y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que aprender a hilar más finito, ¿sí? Ir hacia una realidad. Antiguamente había 2 sistemas de enseñanza, ¿no? El primero de budismo era el público, que era a través de los libros, que es lo que le pasó a este muchacho, ¿no? A través de los libros. Sí. El libro no es una realidad, ¿sí? Podemos sacar cosas positivas. Todo libro puede tener su contenido porque es experiencia de vida de otra persona, que es muy valedera. Pero la otra, el Michón, era secreto. Secreto porque ahí se trabajaba con los mantras, con los sutras. Es una forma de enseñanza diferente. Yo te traje 2 frases, que esperemos que lleguemos a ese punto para que leas, que de esa manera se testificaba si el alumno había aprendido algo o no. Y bueno, y ahí también los sutras. Los sutras es hilo de la enseñanza. Son como poemas largos. El más conocido que usaba Huinén era el Chincan, que fue utilizado por el maestro Quinto también, ¿no? Y, a ver, déjame ver una cosa. Sí. Lo tiene. Mira esto. Ese es el libro Chincan. Abrilo. Es el primer regalo que me hizo el maestro Chen Chingüen. Ese es el libro Chincan. Mira. Ahí esboza toda la enseñanza. No, lo voy a mostrar en cámara. Miren el tamaño. Ese fue el primer libro que me regaló el maestro Chen. Justamente es el Chincan, uno de los libros, de los textos más utilizados, ¿no? Contiene un poema. La enseñanza se transmitía así en forma de poema, ¿no? Los maestros hablaban, se decía en el momento de la exposición San Si Si, o sea, San es sano, Si Si es una persona con conocimiento que no va a aportar algo. Por ejemplo, Confucio es Confucio, Si, que representa Lao Si, Si representa una persona con conocimiento que nos puede aportar algo. En tema de comunicación, tú para mí serías un Si, porque me podrías enseñar acerca de comunicación. Yo no conozco absolutamente nada. Entonces, ¿cómo una persona puede transmitir algo sano a otra persona? En el caso tuyo, yo podía aprender a cómo comunicarme, a cómo poder hablar mejor. ¿Cuáles son las palabras más correctas de utilizar? Yo hablo muy a lo bruto, ¿no? Hablo desde el corazón, pero hablo a lo bruto. Claro. No tengo el don de la palabra armada, que a veces es necesaria, ¿no? Para que te puedan entender bien. Entonces, ¿cómo una persona puede transmitirnos algo sano a través de la palabra? Pero eso se tiene que trabajar en un hacer. Y por ejemplo, el Chincan, ya que lo traje a colación, empieza Polo Promito Senchin, Quan Susai Pusa Sin Sen. Es el camino y la inteligencia real para llegar a la otra orilla por la concentración de nuestro corazón. Y ahí viene nuevamente corazón. El Shin Shilmin, que es uno de los libros budistas más usados, que fue traducido por el maestro Chen del original al castellano, con estudiantes argentinos, también es la confianza grabada en nuestro corazón. Todo apunta a nosotros, o sea, no apunta hacia afuera. Entonces, Polo Promito Senchin es eso, es como el título, Quan Susai Pusa Sin Sen Polo Promito Sau Chen Winche con Tuichecue. El Bodhisattva Quan Susai, estando profundamente concentrado, logró cruzar a la otra orilla. Iluminado vio que las 5 molestias son vacío y se liberó de todo sufrimiento. Mira. Ya hablamos de las puertas de entrada la otra vez. Sí. Ojos, bueno.
Entonces, ¿cómo nosotros a través de esa puerta nos confundimos? ¿Cómo a través del ver creemos que una cosa es de una manera u otra? Y a veces, posiblemente, la persona no se arregle por querer impresionar a otra persona, pero el que está del otro lado, el que está viendo, ¿qué es lo que puede ver? O sea, tenemos muchas cosas en la cabeza, tenemos muchas confusiones, tenemos cosas erróneas, como tú hablabas de un chip diferente entre Oriente y Occidente. Y sí, tenemos chips diferentes, de acuerdo a la experiencia de vida. Claro. Entonces, a través de una enseñanza tenemos que aprender a entender y a bloquear todo aquello que nos hace mal. Ese bloquear se llama dentro de la práctica cerrar las puertas. Y una condición que ¿cómo la adquiero? A través de la práctica mismo, a través de la conexión, a través del chincán, cuando se aprende, cuando se recita, porque hay que memorizarlo. Es un poco más de una página. Si hablo de otro libro del maestro Chen, fue el Surangama. Esas son como 5 páginas. Para nosotros es difícil aprender eso, ¿no? Claro. El chincán es más fácil. Más, a medida que lo vas entendiendo, es más fácil. Y tú en el momento de la meditación... Se le encuentra el sentido, ¿no? Ahí está, en el momento de la meditación, lo que cuenta es la pronunciación, ese polo poromito sin chin. Pero tú a su vez tenés que saber qué es lo que estás diciendo, ¿sí? Lo importante es la vibración, pero si tú te querés incorporarte a esa enseñanza, tenés que saber qué es lo que está diciendo. Claro. Y se logra a través de la práctica, y no a través de la lectura. Se usa mucho el filosofar, pero eso no es conexión con la práctica. Y una de las cosas que yo le dije a esta persona, le dije que buscara al maestro Buenen, ya que era muy letrado y que tenía facilidad, que buscara al maestro Buenen, porque en una de las partes me dice, lo que pasa es que no tenés estudios universitarios, por eso no sabés, no sé cuánto. La típica, salir con eso. Ahí está. Entonces yo le di la referencia al maestro Buenen, que buscara sobre el maestro Buenen, y que me dijera a qué universidad había ido. Bueno, ahora que llegamos ahí a Huinén. Huinén era un muchacho que su padre trabajaba para el imperio, cometió un error y fue despedido y mandado a Cantón. Porque Cantón se consideraba que eran ignorantes porque comían rata, comían bichos, gente de poco conocimiento. Entonces ahí termina Huinén con su padre, que fallece joven, y él tiene que cuidar a su madre. Para eso lo que hace es cortar leña y vender leña para poder mantener a su madre, que en ese tiempo era muy distinto ahora. Ya hablábamos del respeto que había por sus mayores, sí, y que había que cuidarlos sí o sí. Es una educación completamente diferente, ¿no? Xiao, Xiao, esa pertenencia familiar, ese respeto, ese cuidado. Bueno, entonces él no pudo estudiar, porque en ese tiempo el estudio era de acuerdo a las posibilidades de cada familia. De las distancias. Es lo mismo que sucedió acá. Ahí está. Los pudientes contrataban a un maestro que iba y enseñaba en un lugar, y no todos tenían acceso a la educación como se tiene hoy en día, claro, que es excelente. Los cambios que hay, las cosas que se enseñan a veces que no son apropiadas, no es culpa de la enseñanza. La educación es fundamental. Si no, somos completamente ignorantes. Para este tipo de práctica que estamos hablando no se necesita la inteligencia común, ¿no? Se necesita esa inteligencia que puede ir de corazón a corazón y que nos podamos entender más allá de la palabra. Claro. Entonces un día Huinén escucha a un monje que está recitando, que justamente está recitando el chincán, porque era la manera de transmitirlo, y siente que entiende lo que está diciendo el monje. Entonces se le aproxima y le comenta, ¿pero qué es eso que está diciendo? Yo entiendo lo que está diciendo. Entonces el monje se sorprende, ¿cómo es posible que tú entiendas? Y bueno, le pregunta qué educación tiene, le dice que no tiene educación, que es analfabeto, que no sabe ni leer, por eso le pide que le explique. Entonces este monje, viendo la inteligencia real que tiene el niño, le dice que tiene que ir al templo donde está el maestro quinto, con Zen. Y bueno, que él va a ayudar a mantener a su madre para que esté bien y que él pueda viajar. Y este niño tiene que viajar, 15 años tenía, 30 días caminando para llegar al templo, ¿sí? Y bueno, y ahí el maestro Gonzén, siempre no ahora, ¿no? Porque ahora pagas la cuota y vas a cualquier gimnasio. Sí. Le pregunta, ¿por qué viene ahí? ¿Qué es lo que está buscando?
y él dice que viene a buscar el conocimiento, porque él quiere llegar a ser como Buda. Casi nada quería el niño. Entonces le dice, ¿cómo tú, que vienes de Cantón, pretendes eso con lo bruto que son ustedes? Eso también es una manera de impactar y ver qué pasa. Cuando nosotros nos encontramos ante una dificultad, lo que hacemos es disparar, tomamos distancia, Sí. no enfrentamos la realidad. Huir. Claro. Huir. Entonces, él, lejos de eso, le dice que hay norte y hay sur, que hay gente en el norte y hay gente en el sur, pero para la esencia de Buda no existe ni el norte ni el sur. Ya el primer impacto hacia su maestro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí es como que lo aceptan y no empieza a estudiar, porque lo mandan a la cocina. Uh-huh. Entonces es ayudante de cocina. Entonces cuando el maestro ve que su fin está cercano, tiene que pasar el sello. El sello es el cuenco, un manto, o sea, no es ningún sello como lo conocido por nosotros, ¿no? Entonces le pide a sus alumnos que escriban un poema. Para, ver a quién él le va a transmitir el sello. La mayoría de los alumnos, de los monjes estudiantes, ya sabían que Sensui era el más viejo, que era porque dentro de las prácticas, los estilos tradicionales, están los hermanos menores, que son los principiantes, hermanos mayores, el tío, que es aquel más avanzado, y el gran maestro, que es el que dirige la escuela. Entonces, porque no iban a escribir porque sabían que Sensui era el principal. Uh-huh. Pero este monje estaba con muchas dudas y no sabía qué hacer, y qué voy a escribir, y qué no voy a escribir, y si hablo con el maestro, no hablo. Uh-huh. Y así iba y venía. Eso ya muestra la duda de la no comprensión. Entonces, escribe un poema que te di para que lo leas, que es el primero. Te digo que lo leas para no cambiar, ¿no? Porque uno siempre tiene que tratar de que las cosas sean lo más fehaciente posible, porque yo lo puedo leer y lo puedo decir de una manera, otra persona lo lee, y entonces creo que hay algo del teléfono descompuesto que se dice, ¿no? Sí. Bueno, y al final, no sé, así que vamos a leer lo que escribió él. Shen Xiu. Ahí está. Este cuerpo es como el árbol del budí. Este corazón es como el soporte de un espejo. Mantened siempre limpio este espejo. No dejéis que lo manche el polvo. Ahí está. Bueno, eso es lo que escribió él. Y lo dejó en una pared esperando que el maestro lo leyera, a ver, y si le convencía, él se iba a presentar. Ahí siguen las dudas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando el maestro se entera y ve, lo manda a llamar, dice, ya sé que fuiste tú el que escribiste ese poema, pero estás por entrar a la puerta, todavía no entraste al templo. Con esa forma de cuidar el cuerpo, de mantenerlo limpio, puede ser una forma de comenzar una práctica para aquellos que no tienen experiencia. Uh-huh. Pero no es, no es legado de una comprensión. Aún te falta. Claro. Escribe otro poema, le dice. Entonces, ¿por qué le dice eso? Porque está lleno tú mismo me dijiste cuando leíste hoy que estaba lleno de figuras. Sí. Está lleno de figuras. De figuras y de comparaciones. Ahí está, comparación. Entonces la enseñanza tiene que ser más directa. Uh-huh. Por eso el budismo Zen es la enseñanza de corazón a corazón, aquellas cosas que se pueden establecer directamente. En tema pareja, una pareja que recién hablamos de figura, de estar muy coquetas. Claro, la parte física. Seguro, en la parte física puede llegar esa figura y puede pensarse que agrada y puede quiera estar con esa persona, pero eso es figurativo, no es real. Claro. Entonces, sin importar la vestimenta, cuando dos personas se conocen y nace un corazón, vamos a decir, ahí se rompen todas las figuras. Uh-huh. No existen las figuras. No importa si está perfumada, no importa si tiene alhajas, no importa si anda en chancletas. Porque con lo que tenemos que conectarnos es con nuestra propia esencia. Y ahí vamos navegando en problemas, y ahí tenemos que aprender. Claro, y ahí es donde se conocen también las personas verdaderamente, porque me quedé pensando no solo en la figura física, sino en lo que uno muestra cuando está en público y que las personas en realidad no te conocen la esencia. Esa esencia se puede construir, por ejemplo, a través de una pareja. Ahí está. Bueno, ahí me llevas a la palabra Buda, ¿no? La palabra Buda en chino va con dos ideogramas. Uno es gente y el otro no es. Buda no es gente. Claro. ¿Por qué? Porque es una persona que no se disfrazaba. O sea, hablaba tal cual era.
Muchas veces yo te digo que en la comunicación me gustaría poder aprender en la comunicación para poder llegar más a las personas. Yo puedo llegar con intención, pero no, posiblemente las palabras no sean las correctas. Entonces es como una técnica. Yo tengo que poder desarrollar una técnica en forma eficiente, que al final el golpe va a tener como 1000 kilos de potencia. Pero sin embargo el lenguaje más sencillo es el que más llega también. Es el que más llega, sí. A veces, bueno, si le porque si le buscamos corazón, mucho ornamento es difícil de entender. Es difícil, sí, sí. Bueno, entonces no es gente, porque no se disfrazaba. Ahora lo que estábamos hablando, las personas se disfrazan con ropa, con alhajas, ¿sí? Y después se disfrazan con las palabras, como el caso que estábamos hablando. Mucha palabra, mucho dominio del idioma y de los diccionarios, pero sin embargo no tiene contenido. Claro, no dicen nada. No dice absolutamente nada. Entonces Buda no es gente, ¿sí? Entonces Huineng andaba paseando y sintió a un monje de los jóvenes recitando el poema de Zheng Shui, y dice, ¿qué es lo que estás recitando? Es un poema que escribió el maestro Zheng Shui, dice, y el gran maestro dijo que por ese camino podemos llegar a entender el camino. Se puede llegar a entender el camino, pero no la comprensión. Bueno, entonces le pide que lo lleve a donde está el poema y que se lo escriba, que se lo lea, perdón. Dice, porque yo soy analfabeto y sabes que trabajo en la cocina y no entiendo de esto y no sé leer. Entonces el monje chico se lo lee. Entonces Huineng le dice, te pido que escribas esto, y que es la segunda parte ahí, ¿no? Muy bien. Que se pronuncia Huineng. Huineng. La comprensión no se origina de un árbol. El espejo luminoso tampoco necesita un soporte. El origen no tiene figura. ¿Dónde se va a acumular el polvo? No tiene figura dónde se va a acumular el polvo. Ahí está. No es pregunta. Entonces, es imposible que el polvo se acumule. Nosotros podemos decir que tenemos muchas capas, ¿no?, de pintura, pero es porque nos hemos ido formando en una educación que no nos orienta a ser nosotros mismos. Entonces tenemos que poder llegar a ser nosotros mismos. En la realidad o en la equivocación, porque todos vamos a morir equivocándonos, ¿no? Entonces tenemos que aprender. Entonces, de poder llegar al corazón de las personas, de poder ayudar. Y hablamos, y es tan importante todo esto que estamos diciendo, porque mirá, me cruzaba recién cuando estábamos en el corte, que estaba por empezar, me encontré con una noticia que justamente siempre hacemos como mención en las redes sociales, y a esa figura a su vez que se crea que es peor que la figura que uno muestra habitualmente, seguramente vestido con maquillaje, con ropas y demás. O sea, es como una caricatura de nosotros mismos lo que aparece en las redes sociales. Y en este caso esta noticia dice: Italia abre investigación contra TikTok por el reto de la cicatriz francesa. ¿En qué consiste esta tendencia autolesiva? O sea, es una tendencia entre los jóvenes a través de una aplicación que es TikTok, en la cual se lesionan. Dice, se ha abierto una investigación contra la plataforma TikTok por la publicación de numerosos videos de jóvenes que incurren en conductas autolesivas. El último, el llamado reto de la cicatriz francesa. ¿Se entiende el nivel de...? No, es una locura. Exacto. Bueno, más adelante vamos a estar dando a conocer la noticia en qué consiste lo que están haciendo. Pero se está investigando la explotación de técnicas de inteligencia artificial susceptibles de provocar un condicionamiento indebido de los usuarios. Es decir, cómo ellos generan en el cerebro de las personas que repitan lo que ellos están imponiendo que hagan. Sí. Y pasan, los atrapa. Está tan bien hecho que los atrapa. Y están constantemente con eso. Es como una droga. Es como una droga. Y tú puedes hablar, pero no te entienden. Porque es una adicción muy fuerte. Entonces la juventud tendría que empezar a analizar sus propias vidas, ver realmente qué es lo que quieren de su propia existencia. Que no es eso. No es eso. Entonces, es tan limitante todo, es tan limitante. Pero pueden estar 10 horas tirados en un sillón, en una cama con el celular, y no pueden hacer 10 minutos de ejercicio. No. Teniendo la facilidad, no lo pueden ver.
Qué importante es que como padres o como personas mayores nosotros también transmitamos a las generaciones más chicas el hecho de dejar el teléfono apagado. Lo importante es que tenerlo apagado y salir a hacer un deporte o conectar con el aire libre, ¿no? Bueno, ahí habría que... se habla mucho de la modernización, ¿no? En esta red que yo te decía también decían que las tradiciones, que las artes marciales tenían que modernizarse, que dejar la parte vieja, filosófica aparte, no, muere todo. Entonces, hay una cosa que tendríamos que recuperar a nivel de sociedad, que es la disciplina. Algunos le decís disciplina, lo ven como un castigo. No, señor. Antigua, no, señor, la disciplina es necesaria. Nos hemos modernizado, sí, señor, nos hemos modernizado. Pero ¿qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuál es la evolución que hemos tenido como seres humanos? Cada vez vamos peor. Entonces sí, espacios como este son necesarios, y de poder llegar a la gente y que la gente lo transmita. Que la gente lo transmita. Entonces seguro, armamos un espacio como esto, que fue idea de una alumna también, Leticia Cirlina. Enrique, ¿qué te parece? Que me parece bárbaro. Pues ya lo hemos hecho en escuelas y eso, ¿no? Nos han echado, pero lo hemos hecho. Y bueno, y lo primero de la persona, Enrique, ¿cuánto sale? Me llegaron como 10 mensajes. Enrique, ¿cuál es el costo? Claro. No tiene costo. Sí, yo después lo aclaré en el canal de Telegram, en el cual están muchos de los oyentes, que era gratuito, porque ya habían empezado a preguntar, sí. Ahí está. Entonces, no, es gratuito, porque tenemos que poder llegar a la gente. Algunos entenderán y otros no. Como el caso de los monjes que vimos ahí. Entonces después el maestro Quinte, Honsen, ve que realmente que comprende es Huinén y que le tiene que pasar el sello, pero entra en un problema. Porque la mayoría, a pesar de en esa época que estamos entre 600 y 700, en esa época todavía estaba la envidia, entonces iba a tener problemas Huinén. ¿Cómo un analfabeto que estaba en la cocina puede ser portador del sello y del conocimiento? Entonces seguro iba a tener problemas, y lo tuvo. Claro. Y lo tuvo, porque el maestro le pasó el sello en forma secreta y le dijo que se tenía que ir, que no podía quedarse ahí. Y después, ¿cómo será? Él, cuando falleció Huinén, quedó intacto y todavía está su cuerpo intacto. Mira. Como cuando falleció. Y ahora me acuerdo del casado con la coreana, ¿no? Los coreanos fueron uno de los que fueron a la tumba y le arrancaron la cabeza para hacer un templo con Huinén, que después la recuperaron, ¿no? La cosa del ser humano. Quiero tener una parte de una persona que fue un iluminado, vamos a decir. Yo quiero tener esa parte para representar a mi escuela. Entonces, yo traigo las cenizas para poder transmitir. Es como una apelación a la autoridad. A la autoridad. Es lo mismo que las imágenes, ¿no? Se utilizan las imágenes, pero ¿para qué se utilizan las imágenes? No para pedirle a la imagen. Entonces, esta taza es una imagen y yo le pido a la taza. Pero la taza es solo una taza, es una imagen. El eco que esa taza me puede dar a mí, que puede llegar a mi esencia, es lo que realmente puede ser una producción. Pero esa producción la voy a estar realizando yo mismo, a través de esa creencia. Entonces podemos hacer una estatua de Katy y adoramos a Katy, pero es la imagen de Katy, eso no es Katy. Claro. Y no nos puede dejar absolutamente nada. Sí nos puede generar un reflejo en nuestro espíritu que nos haga sacar de adentro lo que ya tenemos, porque todo tenemos. Desde el primero hasta el último tenemos una esencia original, tenemos ese conocimiento que se ha ido tapando a través de los milenios y que vamos saliendo, somos como una perla que vamos saliendo embrutecida. Claro. Pero tenemos esa esencia en el interior. ¿Y cómo la vamos a sacar? ¿Con un celular? ¿Con una computadora? ¿Tirado en una cama? ¿Tirado en el sillón? ¿Estudiando hasta fatigar el cerebro? El exceso de pensamiento produce una fatiga y produce una caída del factor energético. Entonces, de esa manera, no se puede entender las cosas. Atosigo la mente, tengo que liberar mi mente. Tengo que lograr que mi espíritu pueda salir afuera, que esa luz salga. Y ahí nos podemos comunicar. ¿No? Últimamente es el estar tapados de información, es sobreinformación, y uno en realidad no sabe qué hacer con todo eso. Mira, yo creo que mirándolo más cercamente, pienso que eso fue creado.
Fue creado para que la humanidad se atosigara y no llegara a su esencia original. Claro. Que creyera en ídolos. San Tzu, una enseñanza sana que va a transmitir una persona. Eso fueron utilizadas también esa frase por muchas sectas hinduistas que crearon mucha cosa para engañar a la gente. Y crearon templos falsos y le mintieron a la gente y le hicieron creer en ciertas creencias porque esa era la salvación, porque era la representación de. Nadie puede ser la representación de. Claro. Somos lo que somos. Y tenemos que aprender y podemos realizar cosas. Sí, podemos realizar cosas, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que trabajar nuestro cuerpo. Tenemos que ir contra nuestra propia ignorancia, porque tenemos ignorancia, tenemos cosas adquiridas que no son apropiadas y que a veces molestamos a otras personas. Claro, y tener iba a decir la humildad, pero no es ser humilde, es tener la conciencia de que somos ignorantes de muchísimas cosas, principalmente de nosotros mismos y del poder de nuestro cuerpo. Ahí está, y eso forma el ego, ¿no? Forma el ego y soy, y claro. No somos absolutamente nada. O sea, en la medida que podamos conjuntar almas, bueno, podemos llegar a hacer un potencial. Los gobiernos gastan millones y millones. ¿De dónde salen esos millones que gastan los gobiernos? Y muchas veces mal usados. Del bolsillo de todos nosotros. Entonces, la humanidad tiene una capacidad de acción y de poder realizar que es impresionante. Pero lo está realizando por X cosa que realmente no le va a favorecer y que salen favorecidos personas que no tienen nada que ver en el asunto. Ni que hablar. Entonces, ese mismo capital lo tenemos como seres humanos, con la potencialidad de ser nosotros mismos. Y tenemos que luchar por eso. Y bueno, y una de las invitaciones a ese primer acercamiento es en generar estos ejercicios de respiración que nos conecten, que es tomarse unos minutos para conectarnos en realidad con nosotros mismos y reconocer nuestra propia respiración. Ahí está. Yo les diría a las personas que vayan, que cuando lleguen ahí al parque, se conecten con la energía del lugar, que no piensen. Ahí va el no mente, ¿no? No mente no es dejar la mente en blanco. Es justamente no permitir que aquello que tenemos nosotros por conocimiento nos obstruya. Y liberarse a lo que van a recibir. Liberarse y poder conectarse con esa energía que se va a generar entre todos y ver que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y no ir a un gimnasio a pagar una cuota y esperar que me ofrezcan tal cosa o que me den tal cosa, no. Si tú vas a un lugar, en el caso del nuestro, si vas a un lugar es para poder mantener el lugar y poder seguir expandiéndose. Pero no es por enriquecimiento, no es por tener un vehículo, no es por comprar una casa. Es para poder llegar a más gente. Y eso es lo que hay que hacer. Sí. Ser sano, transmitir algo sanamente. Es este sábado la invitación entonces, lo repetimos, sábado 25 de marzo, 18 horas, en Parque Valle, en Ricaldoni y Ramón Besano. ¿Dónde está la invitación hecha? Ahí está. Voluntad. Voluntad, primero que nada. Voluntad, perseverancia y quererse. Porque si hacemos las cosas porque nos queremos. Y que queremos mejorar. Ni que hablar. Que queremos poder estar en bien con todas las personas. Poder pulir las rispideces, ¿no? Que a veces las generamos nosotros mismos. Por no entender, por creer que las personas hacen X cosa por X, otra X, y por lo general tal vez no sea así. Bueno, nos tomamos personales un montón de cosas, ¿no? Ahí está, porque a veces cuando llegamos, perdemos nuestro equilibrio, las cosas se perturban. Y no tenemos que permitir que las cosas se perturben. La naturaleza desde el inicio era silenciosa y inquietud. Nosotros somos los que perdemos la tranquilidad, nosotros es que dejamos de ser silenciosos. Y bueno, podría ser un poco más humildes, como dijiste tú, en el sentido de entender a las otras personas que tienen las mismas dificultades que nosotros, pero que también podemos aprender de ellas, y es fundamental. Sí, como desarrollar la empatía también, ¿no? Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Espero no haberte aburrido. ¿Por qué dice eso? Aprendo muchísimo todos los días. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que nos veamos el sábado ya. ¿Cómo no? ¿Sí? Nos vemos el sábado todos por ahí. Y con la columna el próximo martes con el profesor Enrique Rodríguez. 24/7 Express.